¿Qué tal? Buenas noches. Encantados de encontrarnos con ustedes en esta jornada de miércoles con una actualidad absolutamente trepidante en un día que hemos estado pendientes de lo que ocurría en el Congreso, o mejor dicho, en el Senado, pero con la sesión del Congreso de los Diputados para la aprobación o no aprobación de asuntos extraordinariamente importantes para la vida de todas y todos ustedes y nosotros, desde la subida de la luz o del gas, desde la subida del IVA de los alimentos o no, desde la bonificación de los transportes o no, desde la actualización de las pensiones o no, desde el incremento para el subsidio de desempleo a los mayores de 50 años o no. Una cantidad de cosas sociales que se llaman escudo social, que sin duda alguna hubieran debido ser aprobados sin demasiado problema por casi todas las formaciones políticas, pero que no se sabe muy bien por qué extraña razón el gobierno también se empeñó en mezclarlas con asuntos que nada tenían que ver con todo esto, y eso ha supuesto que parte de sus socios de investidura les hayan dado la espalda, al menos desde el punto de vista teórico y también práctico. Es cierto que esos decretos se pueden volver a hacer o no, pero la negativa a aprobarlos en la jornada de hoy supone que, por ejemplo, los pensionistas, hasta que no se vuelva a hacer otro decreto, no van a ver incrementadas sus pensiones en la nómina de este mes de enero, tal y como estaba previsto. Entre otras muchas cosas, para que se hagan ustedes una idea, 9 millones de personas cobran una pensión en este país. La política puede ser mucho de los juegos de artificio, pero sin duda alguna estamos hablando de las cosas de comer, y eso al personal la verdad es que no les suele caer muy bien. Vamos a empezar en esta jornada en la que hemos tenido en esta tertulia regalo de Reyes Magos, porque nos ha incorporado una nueva compañera, una nueva tertuliana, Carmen Arriaza. Buenas noches, un placer. Buenas noches a todos, encantada de estar aquí, gracias por contar conmigo. Javier Sierra, buenas noches. Muy buenas noches. Enrique Moratalla, buenas noches. Buenas noches. Domingo Funes, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bueno, pues vamos a empezar con ese tema, pero sobre todo un poco con la dinámica en la que nos estamos desenvolviendo. Año nuevo, vida nueva, pues no, año nuevo. Hemos empezado con cuestiones que el personal yo creo que tiene muy difícil de entender. El descalzaperros que tenemos organizado con las mascarillas, algo tan elemental que la gente ya se las pone sin que nadie le tenga que decir nada, y estamos a la greña entre las comunidades autónomas y la administración central, que ya por cierto ha dicho que son obligatorias en los centros sanitarios a partir de mañana. Con los pellets de Galicia, que si el gobierno se lo había comunicado, que si no, que si son comestibles, que si no lo son, y con los decretos del gobierno. Enrique, empezamos por ti. Vaya broma, ¿Qué te parece, ¿qué te parece el año nuevo? Bueno, en relación a las mascarillas, todo es tan previsible. O sea, es que sabes lo que van a decir antes de que lo digan. No es posible. Tú fíjate, la presidenta de la Comunidad de Madrid, por dónde se ha apeado con lo de las mascarillas, diciendo que no era necesario imponer nada y que, bueno, menos cuando a quien se le compra la mascarilla es a su hermano. Si eso es a su hermano, entonces la opinión es muy distinta y muy diferente. A mí me parece que es una verdadera frivolidad lo que está ocurriendo con ese tema, y además ves, por eso digo que no hay sorpresas, cómo salen por instrucciones del mismo partido, salen todos en cascada como cacatúas repitiendo el mismo discurso. Es poco serio. Yo lo que no sé es cómo en general el público y los ciudadanos no se hartan. Es para hartarse, realmente es para hartarse, y bien. Se me había olvidado que tenemos un sanitario en la mesa. Vale. Siempre viene bien, ponga un sanitario en su mesa. Sí. Lo que está cayendo viene muy bien. Siente un sanitario en su mesa. La verdad que yo creo que todo el mundo está un poco harto de estas discusiones, ¿no? Cuando llega el momento, ahora mismo todo el mundo sabe que en este caso en Andalucía estamos en el pico de gripe después de la campaña de vacunación, y bueno, todo el mundo sabe que la vacuna es efectiva 3 semanas después de haberte vacunado, ¿no? Al final una gran medida de prevención, sobre todo para la gente, ¿no? Porque hay muchísima gripe A y hay también COVID. Una gran medida de prevención para la gente que tiene otras enfermedades, sin duda, es la mascarilla. Pero es que es algo tan elemental que a estas alturas de la película nos veamos obligados a explicar por qué sí o por qué no. Si es que, creo que lo has dicho, Agustín, antes,
que de una manera natural cuando salgamos a la calle, si tenemos algún tipo de sintomatología que sea parecida a la gripe, pues que usemos la mascarilla cuando acudamos a algún sitio. Es algo incluso cívico y de higiene total, ¿no? Y bueno, pues que nos encontramos estos debates, la verdad es que a mí cada vez que veo estos debates de que por unas comunidades que sí, por otras comunidades que no, como si a unos metros se pudiera detener el virus de la gripe o que la gente no viajáramos de una manera continua entre comunidades, no sé, me parece algo bastante demencial. Y luego hablabais también del tema del gobierno y del hartazgo que tenemos muchos ciudadanos respecto a muchas cosas. Y por ejemplo, hoy una de las cosas que está por aprobar es cómo va a afectar el IVA a los alimentos, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que poner en lo alto de la mesa y decir, basta ya, no podemos llegar a un gobierno recién nombrado con unos acuerdos de gobierno y tal, que a la primera de cambio nos veamos en una situación de bloqueo continuo. Me parece casi que un acto de tiranía, ¿no? De no apoyar cosas que son bloquear por bloquear. Es un sinsentido total. Domingo. Bueno, ya decíamos que la legislatura iba a ser complicada, ¿no? Presumíamos que ese conjunto de partidos que le dan soporte parlamentario al gobierno pues son de muy diversa filosofía política, de muy diversas tendencias, y es complicado ponerlos de acuerdo, más aún cuando hay elecciones a la vista, como en el caso gallego, o cuando en Cataluña también hay una pugna importante por el espacio político y Puigdemont insiste, no sé lo que insiste, porque es complicado entender en qué insiste, pero desde luego en dar la nota sí, ¿no? En dar la nota bastante. Entonces la legislatura es muy complicada, lo que pasa es que no podíamos presagiar que se iba a producir este desaguisado en el minuto 1, ¿no? Pues podíamos pensar en el minuto 15, el minuto 20, el partido, algo, pero el minuto 1 nada más señala el árbitro el comienzo del partido, ya tenemos pues nos dice que igual no termina la legislatura, es muy probable. En cuanto a las mascarillas, yo quiero pensar que en el Servicio Andaluz de Salud hay profesionales de altísimo nivel y es una competencia andaluza como para determinar técnicamente cuándo es necesario y cuándo no lo es. Yo creo que tenemos capacidad para decidir eso como andaluces, y esa es una competencia, no digo que el Estado no tenga también en caso de epidemia y tal competencia, pero yo creo que yo confío en la sanidad andaluza, aunque últimamente no confío mucho en ciertos prebostes al frente de la misma, y además tenemos recientes dimisiones que hacen, bueno, pues dudar sobre cómo se está gestionando, ¿no? Entonces es verdad, pero yo creo que el Estado también tiene que ser respetuoso con las competencias que tienen las comunidades en materia de sanidad, y creo que yo personalmente creo que tenemos una sanidad, o hemos tenido hasta ahora, y a ver si la conservamos o la mejoramos, con un número de profesionales alucinante, una escuela de salud pública de un altísimo nivel. Quiero decir, hasta el momento, quiero decir con ello que confío en que adopten las medidas necesarias para que la población esté segura. Y no creo que tenga que venir nadie del ministerio, o no, en fin, no es necesario que venga alguien del ministerio. Y lo de Pérez lo enmarco exclusivamente, personalmente lo enmarco porque no sabe, perdonadme la expresión, ni Dios la hora que es, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra, es un conflicto complejísimo, se hace en Portugal, el barco de Liberia, por cierto. ¿Por qué esos barcos navegan por el mundo con esa facilidad, con banderas de países que no tienen para responder de posibles eventos como esta naturaleza? ¿Por qué todo el mundo permite que eso ocurra? Igual que el overbooking. Sí, es una cosa realmente incomprensible. Ahora busca tú que si es de Liberia, que el armador es de no sé dónde, que el Pele es indio, que madre mía, lo que hacen para eludir la responsabilidad que pueda derivarse de un evento de esta naturaleza. Y claro, lo enmarcamos en un proceso electoral, que es el proceso gallego, echándonos la culpa a uno, dando un ejemplo también un poco realmente lamentable, porque yo no sé por qué no somos más operativos, la gente se cansa, como decías tú, estamos agotados de que todo sea un conflicto permanente y no una propuesta de solucionar problemas, que es lo que queremos, que solucionen problemas, y que no nos calienten tanto la cabeza con chorradas, ¿no? Su debut. Pues desde mi punto de vista yo creo que el sentido común sería lo más aplicable para el tema de la mascarilla, porque que tengan que decirle a las familias que no lleven a su hijo al colegio si tienen gripe, me parece tan básico. Todos trabajamos, todos hemos sido padres, madres trabajadoras, y empezando por ahí, simplemente la prevención. Si uno tiene gripe y utiliza el ascensor, ¿qué te cuesta llevar una mascarilla? Es decir, igual se sube una persona que es más vulnerable, que pues ya está. O sea, el sentido común, parece que no hemos aprendido nada.
Y bueno, y el tema del PLR, absolutamente ridículo. Porque eso me hace pensar como ciudadana que ante cualquier alarma, ¿qué pasará? Si el retraso en ayudar, en prestar cualquier tipo de rescate es tan largo, estamos así un poquito vendidos. ¿No tiene la sensación, tú mencionabas, Ayuso, que si tú quieres hacer algo, como gobierno central me refiero, debes decir, verbalizar lo contrario, porque Ayuso se va a poner? Entonces ya directamente digo, pues hala, por aquí. En fin, bueno, pues el caso es que el panorama pinta complicado, porque como decíais, si esto ha ocurrido en el minuto 1, lo decía la vicepresidenta del gobierno esta mañana, lo escuchaba en una entrevista en La Sexta, decir que así no se puede gobernar. Ojito, y estamos hablando de Yolanda Díaz, que es el paradigma del optimismo, que así no se puede gobernar. Y es difícil pensar que así se pueda gobernar, porque claro, si esto ha ocurrido con algo tan evidente, pues los presupuestos que están a la vuelta de la esquina, ya me contarán ustedes. Bueno, vamos a quedarnos un poco en casa, que también el tema que les vamos a poner sobre la mesa no deja de tener su aquel. ¿Se acuerdan ustedes? Eran elecciones municipales, plena campaña electoral. Faltaban 3-4 días para que se abrieran las urnas. Y en ese momento se levanta el secreto del sumario por el presunto o por el secuestro de una concejala de Maracena, a cargo presuntamente de la pareja de la alcaldesa. El juez levanta un secreto del sumario en el que se implica a la alcaldesa, al responsable de urbanismo municipal, al anterior alcalde y número 3 del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, Noel López, y se les pone bajo sospecha de un delito relacionado con el urbanismo, con el tráfico de influencias, con la corrupción. Eso se lleva por delante al Ayuntamiento de Maracena, de izquierdas en las últimas legislaturas, y posiblemente a la mayoría de izquierdas en la Diputación Provincial. En las últimas horas hemos sabido, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía corrigiera al juez que instruyó esa causa y que levantó el sumario a 72 horas de las elecciones, hoy hemos sabido que de aquello no hubo nada, que el único imputado es el autor o el presunto autor material del secuestro y que se exonera de cualquier tipo de sospecha de actuación irregular tanto al alcalde como al responsable de urbanismo como a la anterior alcaldesa. Por medio ha quedado lo que ha quedado. Enrique. Bueno, sabemos que en este país, no voy a decir todas, pero muchísimas instrucciones, además de lentes, en muchas ocasiones son, voy a decirlo suave, poco afortunadas. Eso es como una evidencia, ¿no? En este caso ha sido un año. Hay casos muy sonados en Granada que se han estado instruyendo durante 6, 7 y 8 años. Para nada. Para concluir que no había absolutamente nada. En este caso tú lo has dicho muy bien. Se lleva por delante la alcaldía de Maracena y el sufrimiento de una serie de personas absolutamente inocentes, como ha aparecido en la sentencia. Yo realmente creo que antes de que ocurra la orgía que ocurre siempre, que mientras se está instruyendo en las primeras horas los partidos de la otra orilla se lanzan a condenar, a insultar, a machacar, le hacemos un favor muy poco saludable a la democracia con ese tipo de actitudes. En este caso, fíjate que había el caso de Noel, ¿no? Número 3 del PSOE andaluz, y ha quedado en nada. Pero el daño político que se le ha hecho y a la alcaldesa pues es grande. También es verdad que eso ocurre favorecido por la secuestrada, que es verdad que fue secuestrada por una persona que tenía una patología psiquiátrica relevante y que quedó circunscrito a él. Los demás no se les imputa nada ni van a ser juzgados por nada.
realmente hay que tener mucho cuidado, y no lo vamos a tener porque todo va a seguir exactamente igual, con ese tipo de orgías lacerantes, sobre todo el que tiene que ver con una fe de este tipo. Domingo. Estoy de acuerdo con lo último que dice Enrique. Es lamentable, lo primero, que para mí, por lo menos, que de un tiempo a esta parte, yo me acuerdo también de la detención y toda la parafernalia, lo que hemos comentado en alguna ocasión, en el caso de Torres Hurtado. Se pasó algo parecido, es decir, una parafernalia para que después de 7 u 8 años, una parafernalia que también supuso el cambio de una alcaldía, hay que recordarlo. Correcto. Y que además de fin, si una persona es inocente, pues de todo el escarnio público, eso es una barbaridad. Y además la gente, los contrarios, como decía Enrique, que hacemos un uso demasiado como liviano de la presunción de inocencia, que no la tomamos en serio. Vamos, esto es un espectáculo bochornoso. Lo de Maracena es un espectáculo bochornoso, pero que no es el único espectáculo al que hemos asistido en ese sentido. Pero bueno, ese es el uso mediático que se da de un asunto. A mí me preocupa muchísimo más que una instrucción donde no hay elementos sólidos, indicios racionales de criminalidad, se suba a gente y no se archive en lo que respecta a esa gente. No se archive si no hay un indicio. Si en el caso de Noel, creo que también el concejal de urbanismo, no hay indicios racionales, pues no se puede subir. Lo siento mucho. Esa inercia procesal de llevarlo hasta finalizar la instrucción para que luego vaya al proceso penal, digamos propiamente dicho, eso a mí me parece que eso hay que mirarlo, porque el daño no a la persona en concreto, que también, pero también el daño a los votantes, a las instituciones democráticas, a la propia democracia. Yo creo que habría que ser mucho más riguroso. De hecho, como bien has apuntado, la audiencia quiero que dice, perdón, esto no puede pasar porque esto no tiene... Aquí no hay nada. Ahí ahora se acaba de corroborar con el auto de la apertura, creo, de juicio oral, que lo que hace, o de finalización de la instrucción, que lo que hace es decir, bueno, aquí no hay nada, se archiva para todos menos para este hombre que efectivamente tiene algún problema, alguna patología mental. Pero ¿por qué esa inercia procesal? ¿Por qué no se analiza con mucha más seriedad esas cuestiones y tenemos que pasar esa pena de banquillo, de telediario y esta efervescencia mediática a la que todos de alguna manera contribuimos a veces tan injustamente, y generamos esos desaguisados que luego no tienen solución, porque Maracena ya no tiene el gobierno que los maraceneros querían que tuviera, y además estas personas ya pues, no están ya dañadas de por vida, lo cual es una barbaridad, y eso deberíamos de reflexionar como una sociedad madura y democrática, porque ocurre mucho más a menudo de lo que yo al menos creo que debería ocurrir, ¿no? Carmen. Pues a mí este caso me resulta bochornoso también, porque ¿cómo se puede evitar todo lo que se ha hablado sobre esa señora alcaldesa? ¿Cómo se puede evitar esa efervescencia mediática, como bien has dicho? Porque realmente quizás habría que las noticias habría que darlas de manera diferente. O sea, a mí hoy, cuando he oído que exculpan a esta señora y tal, mi pregunta es, ¿y por qué no se ha puesto un paréntesis a esto, el sumario, el silencio de sumario y tal, y se ha evitado ese tipo de... Porque Maracena durante un mes o así ha estado en boca de todo el mundo y ha quedado como, no sé, era todo como demasiado, los vídeos que se había comprado, el tal, innecesario. Sensacionalismo puro y duro. Totalmente. Y solo da lugar a es bochornoso. Yo pienso que desde luego no da imagen de una sociedad democrática ni de una sociedad medianamente, pues eso, que tenga un poco de... Primero, previsión, a ver qué dice la justicia antes de tanto opinar, y las redes sociales, madre mía, o sea, yo creo que se podría evitar todo esto y dedicar todo ese tiempo a cosas mucho más constructivas, básicamente. Javier. Pues rocambolesco y novelesco, ¿no? Porque casi que lo del secuestro se queda en una novela. Y bueno, pues yo siempre he entendido, desde mi poco conocimiento a nivel judicial, que cuando una persona estaba imputada es porque había indicios, ¿no? Con lo cual entiendo que los indicios hay una sospecha bien construida, bien desarrollada sobre esta persona, ¿no? Y luego, al final, dentro de los meses, pues las personas que no tenemos conocimiento a nivel judicial, pues se ha creado un juicio previo que lo ha desarrollado toda la sociedad, y casi que desde el minuto 1, pues todo el mundo dábamos por hecho, por lo que leíamos en prensa y por lo que veíamos en los medios de comunicación,
que sí, que había un problema grave, que había un delito que acababa de estallar y estallaba lógicamente en el momento previo de las elecciones. Eso conllevaba pues la pérdida de la alcaldía y la pérdida pues de crear un problema, incluso cuando creamos una sospecha sobre una zona, pues esa sospecha sin duda se extiende a todo su alrededor y a unos hechos que perjudican a todo en este caso a todo el partido. Creo que esos juicios, como bien estáis diciendo en la mesa, los ciudadanos tenemos que intentar hacer un ejercicio de democracia para intentar entender bien qué son estos datos que nos aportan, pero los medios de comunicación también tienen que hacer un buen ejercicio a la hora de exponer todos estos datos y a nivel político pues también tiene que haber cierta responsabilidad de que cuando hemos vivido, hablabais antes también el caso cuando se imputó a Torre Hurtado y vimos cómo salía del Ayuntamiento de Granada subido en un coche como si el delito hubiera sido mucho más grave, nada más que esa imagen impresiona ya bastante como para que decidas votar o no votar a esta persona, ¿no? Pero recuerdo también el caso de la Alhambra, como otros casos que han salido recientemente que se han demostrado la inocencia. Entonces ahí creo que debemos hacer un ejercicio de una vez donde evitemos, sobre todo por esta especulación que también suma al cansancio de todos los ciudadanos que tenemos cuando vemos si hemos optado durante unos años por apoyar a esta persona a nivel político, pues la decepción imagino que en su pueblo sería bastante notable y claro, eso conlleva a una estigmatización de estas personas y me parece que es muy serio y bastante rocambolesco. Habéis hecho un planteamiento respecto de los medios de comunicación, estoy completamente de acuerdo que solemos entrar en estos temas como elefante en una cacharrería, de los partidos políticos que muchas veces los suelen aprovechar, pero yo os quiero plantear la responsabilidad de un juez, porque, en una empresa privada, lo que ha hecho este señor juez le hubiera supuesto el despido fulminante a las 24 horas de esa desimputación o ese sobreseimiento de la gente que ha responsabilizado de cosas gravísimas, que no se nos olvide, cocaína para cometer el delito, reunión previa para coaccionarle, para que secuestrara. Es que estamos hablando de una película terrible. Todo eso venía en el sumario. Y vuelvo a lo mismo, ese sumario se levanta, el secreto del sumario, porque los medios no se inventaron nada, los medios contaron lo que había en el sumario. Y este señor levanta el secreto del sumario 72 horas antes de unas elecciones. Hombre, yo no voy a ser de los que habla de lawfare, pero esto se parece una barbaridad. Sí. Esto se parece una barbaridad porque, oiga, si yo hago eso, sé perfectamente lo que va a ocurrir. Sé perfectamente lo que va a ocurrir. ¿Por qué en todos los campos el personal es responsable de sus actos? Y quiero empezar contigo, Domingo. ¿Y en el de la justicia no? Bueno, no creo yo que tenga la capacidad para responder a esa pregunta. Bueno, pero tú estás en ese gremio. En ese negocio. La independencia judicial tiene, digamos, no, pues yo no digo que tenga que ser. Claro, pero la independencia judicial, que sea algo gobierno. Sí, pero es el ejercicio de la visión personal de un juez, de su potestad jurisdiccional, de su hacer como juez, que ha entendido que había indicios, claro, racionales de criminalidad, que son es que lo dice la ley así, indicios racionales de criminalidad. Bueno, pues habrá que analizar los hechos que se ponen en lo alto de la mesa de su señoría para ver si son racionales, si son indicios que de alguna manera justifiquen el procesamiento de una persona. Esa línea, como comprenderá, es una línea muy delgada que permite, bueno, pues que algunos lo juzguen más a la ligera, que otros por la alarma social, entre comillas, se vean casi obligados a seguir con la inercia procesal de lo que lleva antes. Yo instruyo y el que resuelva al final que resuelva. Pero claro, si luego levantas un secreto de sumario en un momento determinado muy importante, puedes hacerlo, evidentemente, estás en todo tu derecho, pero no puedes ignorar también las consecuencias. Yo creo que ahí hacía falta un poco de prudencia, ¿no?, por parte de los jueces, mucho cuidado con las instrucciones, mucho tomarse muy en serio que si el indicio es fiable o no es fiable, y deja abandonar a veces, como digo, insisto, la inercia procesal, porque las víctimas que se van dejando luego no se recuperan.
o están estigmatizadas, como han dicho, y han sufrido gratuitamente, absurdamente, porque como tenemos la costumbre además que si el tema tiene componente político, pues eso lleve por todos lados, por las redes sociales, por todos, no digo yo que unos u otros, pero pues claro, el daño es tremendo, por tanto nos obliga en esos casos y en otros muchos, en todos en general, pero en los casos que pueden tener una pena añadida o un daño añadido, ser exquisitamente prudentes a la hora de valorar los datos que tenemos en lo alto de la mesa, porque aquí ha ocurrido, pero no es la primera vez, porque al final no había nada, o no había nada susceptible de ser llevado a un tribunal para que decidiera. Entonces, la verdad es que yo le veo poco arreglo, porque es un tema de madurez democrática de una sociedad, y como creo que estamos haciendo un uso que yo no veo en otros países, es que en otros países no veo estas situaciones, en otros países de nuestro entorno. Es verdad que en Estados Unidos también es un caso así, pero tú ves Alemania, tú ves Inglaterra, tú ves Francia, tú ves países de nuestro entorno, y estas cosas se ven menos que aquí se dan con una alegría, con una frecuencia, desde luego que a mí personalmente no me gusta a lo más mínimo, ¿no? Pero yo, Enrique, vuelvo a este tema, quiero que cada uno nos deis vuestra opinión. Tengo la sensación que la ciudadanía, ante estas cosas, tiene la sensación de que el estamento judicial goza de una impunidad absoluta, es decir, haga lo que haga, da igual, no tiene consecuencias. Así es. ¿O no es así? No es así, también hay jueces que se les sanciona. ¡Qué poquitos! Pero son pocos, es verdad. Pero es por lo que he dicho, es que es muy difícil. Se den cuenta que si alguien sabe de derecho en este país, uno de ellos desde luego son los jueces. Claro. Uno de ellos son los jueces. Si un juez quiere hacer algo un poquito expansivo, creativo desde el punto de vista jurídico, tiene muchas más posibilidades que hacerlo nosotros, y tiene muchas posibilidades de que eso pase desapercibido. Para encontrarnos un caso como el de esta chica de Podemos que fue perseguida por un compañero, el de Canarias, es complicado, no es fácil. O un caso, fíjate, Castellón, por ejemplo, con todas las dudas que hay sobre mucha parte de sus actuaciones, es complicadísimo. Primero por el corporativismo, que también existe, indiscutiblemente, y segundo porque si alguien tiene vamos a decir, una interpretación expansiva del derecho o creativa, y son jueces, pues es muy difícil hacerle pasar por responsabilidades. Pero tú lo has dicho, la justicia no sea creativa, ¿no? Pero tú lo has dicho, Domingo, pero sabes que hay creatividad en todos los ámbitos de la vida, la creatividad es levantar el secreto sumario 72 horas antes de unas elecciones sabiendo lo que tienes que sumar. Joder, perdón. Yo no lo veo bien, naturalmente. Si lo pido mi opinión como persona. Espérate un día más, Enrique. Y ahora va Javier, venga, y Carmen. Que eso fue de diseño. Eso fue absolutamente de diseño. ¿Qué pudo contribuir, quiero yo? No es que le vaya a echar un cable a su señoría. A su señoría. ¿Qué pudo influir? No decisivamente, porque yo creo que cuando se toma una decisión de ese tipo está ya muy configurada. ¿Qué pudo ocurrir? Que había un linchamiento mediático, un absoluto linchamiento mediático. Y eso influyó como persona en el instructor, y a río revuelto ganancia de pescadores. Como esto parece que está muy claro, todo el mundo lo tiene claro, yo también. Y se equivocó. Creatividad, Javier, también hubo con Pepe Torres Hurtado, mucha creatividad, creatividad. Las malas lenguas hablan de que aquello fue fuego amigo, y que se instruyó por fuego amigo, por eso vino de donde vino de Madrid, y se trataba de llevarse por delante a quien taponaba la posibilidad de quien estaba al lado accediera a lo que quería, que era el sillón de la Mariana. No le salió bien. Y creo que aparte de esa creatividad hubo esperpento, y lo hay en este caso, creo que hay mucho esperpento. Parece que nos cuesta un poco decir que los jueces pueden cometer errores, que los jueces pueden cometer negligencias. Parece que nos cuesta mucho decir esta cosa, que las tenemos en todas las profesiones, y en todas las profesiones, en medida como sea tu profesión, tienes más o menos responsabilidad. Si yo cometo una negligencia en una mañana mía de trabajo, puede tener unas consecuencias muy graves e irreparables, ¿no? Pues esto pasa igual con otro tipo de profesiones. En el caso a nivel judicial, aquí sin duda hay un error, pero claro, hablamos del linchamiento público que sucede en el caso 72 horas antes de las elecciones. Pero es que actualmente no hay un resarcimiento público, que nunca lo hay posteriormente, cuando vemos que hay falta de culpabilidad en estas personas.
Esto tiene unas consecuencias y en la medida que tiene esas consecuencias también tiene que haber una responsabilidad por parte de quienes determinan estas cosas. Yo entiendo, y muchas veces a los ciudadanos nos parece algo muy lejano, muy complejo, todos los temas de derechos judiciales y tal, pero al final algo que nos afecta mucho en nuestras vidas, ¿no? Esto es como cuando llega un paciente y le explica una enfermedad y no la entiende bien, pero al final esa enfermedad le está afectando totalmente en su vida. Pues aquí pasa igual, aquí hay una clara responsabilidad, hay unas consecuencias que de los hechos que acaecieron esos días, pues se han sufrido a lo largo del tiempo. Hay un linchamiento público a consecuencia también, en cierta manera, del comportamiento que tenemos los ciudadanos de establecer unos juicios previos, que hacemos juicios muy rápidos aquí en España. Si a muchos ciudadanos nos dejaran a nivel judicial, los juicios se resolvían en 2 minutos, pero también hay unas consecuencias a nivel de prensa. Es decir, aquí esta bola que al final lleva las consecuencias de una estigmatización de una serie de personas que probablemente estén en un proceso muy complicado actualmente de su vida, tiene muchísimos culpables y no podemos dar la espalda. Lo que tenemos que hacer es un ejercicio de responsabilidad a nivel generalizado y hay que tener muchísima cautela y también exigir responsabilidad de aquellos profesionales que determinaron o que tomaron unas decisiones que han tenido unas consecuencias posteriores. Carmen. Yo pienso que en este país se ha normalizado en exceso, ya desde hace décadas, el hablar de las personas, de la vida personal, el montar ese circo, como sea en este caso. Y pienso que eso pues denota una sociedad bastante hueca. O sea, no se debe hablar de esa manera sin tener eso, una base, y básicamente, sobre todo cuando se está llevando un juicio a cabo y se trata de la vida de una persona y se trata de que son cosas muy serias. De todas maneras, técnicamente no tiene ningún error el juez, que yo sepa. Error, que se pueda calificar como error. Tú analizas los indicios, ha terminado la instrucción y los ha quitado de en medio. La audiencia le paró los pies. Claro, le paró los pies pues, en cuanto que le exigía, oye, aquí no hay indicios suficientes para imputar. Esto me lo arma mejor, que aquí no hay, ¿vale? Eso forma parte del proceso de la justicia, la segunda instancia, las apelaciones. Aquí, ¿podemos considerar eso un error que dé lugar a una responsabilidad disciplinaria? Yo creo que no. Yo creo que lo que podemos es criticar el comportamiento del juez, aunque sea un comportamiento sujeto dentro del marco de la ley, porque es un comportamiento que tiene unas consecuencias, que al final se ha demostrado que tiene unas consecuencias muy negativas para aspectos democráticos, porque ten en cuenta que muchísimos procedimientos terminan con la solución Agustín de la persona encausada. Sí. Y eso no significa que automáticamente... No, eso no significa nada, significa que no hay manera no había manera de demostrarlo, también puede haber ocurrido, ¿no? Entendemos, o sea que yo creo que... Pero bueno, aquí lo raro es el levantamiento, pero la presión que dice Enrique también tiene mucho sentido. Es que si hay mucha presión social en ese momento, pues de perdida arriba y tener toda la transparencia del mundo. Ahí está el sumario. Pero claro, estas cosas hay que medirlas. 72 yo horas. Creo que hay que medirlas. 72 horas. Sí, creo que hay que medirlas. Esperarse 72 horas, ni con presión, ni sin presión, ni levantar el secreto de sumario 72 horas de unas elecciones, insisto, sea el perjudicado el Partido Socialista, o sea el perjudicado el Partido Popular, o sea el perjudicado el Lucero del Alba. Es que un juez se le supone que tiene que tener esa sensibilidad y ese saber social como para que sus actos tengan unas consecuencias, y él sabe perfectamente qué consecuencias van a tener sus actos, y ese juez sabía perfectamente las consecuencias que iban a tener levantar el secreto del sumario, con error o sin error. Si en el sumario estaba lo que él había puesto, levantar el secreto del sumario tenía unas consecuencias que fueron palmarias. Y bueno, hemos tenido unos cuantos, que todos, absolutamente todos, se han ido de rositas, todos, porque podemos acordarnos de la señora Alaya, telita, que tenemos el Aranzadi con la señora Alaya y los periodos electorales y el Partido Socialista. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Vamos a hablar de otro asunto que no está tanto en la política, pero debería estarlo. Me explico. La vivienda usada en Granada se encareció en el año que acaba de terminar, la vivienda usada, en 2023, un 10%. Su sueldo seguramente no ha subido un 10% el año que ha terminado, ¿verdad? El metro cuadrado de vivienda de segunda mano ha pasado en la capital de 2.000 a 2.300 euros, es decir, un piso de 100 metros cuadrados de segunda mano en Granada capital no baja de los 230.000 euros.
Precios muy parecidos a los de Sevilla, por cierto. Y como provincia somos la segunda más cara por detrás de Málaga. ¿Qué te dice esto, Carmen? Bueno, yo considero que el tema de los precios, ya sea de la vivienda, de la comida, está completamente disparado y desde luego no va equiparado con el sueldo de una familia, A mí me preocupa mucho, por ejemplo, una familia con 3, 4 hijos, con la comida como está, con la vivienda, el alquiler, o sea, están dificultando muchísimo el modo de vida de los ciudadanos de a pie. Entonces, pues no sé, imagino que si seguimos así, pues vamos a ir en direcciones opuestas. Pero el alquiler es todavía más difícil. El alquiler se ha convertido, bueno, en las hipotecas, muchísimo, o sea, ya la diferencia entre el sueldo y los gastos se ha convertido, es una carrera de obstáculos cada mes. Y además lo peor es que no sabes qué te va... Porque claro, estamos en 6 meses. ¿Qué ha pasado en 6 meses? Yo no entiendo mucho cómo puede ir todo tan rápido y tan poco... no va de acorde a los sueldos, Javier, para alguien joven como tú, pues para alguien joven y recién hipotecado prácticamente, es horrible. La verdad es que te pones a calcular cuando... Rezando a Nuestra Señora del Euribor. Totalmente. Hablabas de familias de 4, pero es que de familias de 2 y un perro. Es imposible, es totalmente vivir a contracorriente. El alquiler es que tienes que demostrar prácticamente, entregar 3 nóminas antes, tener ahorrado, demostrar que te vale no sé qué, que te vale no sé cuánto. Es decir, es totalmente un problema lo que tenemos con la vivienda en Granada, que me estás diciendo que está al mismo precio que en Sevilla, una ciudad que es pequeñita, tiene 3 o 4 veces menos habitantes que Sevilla, y tenemos ese problema de vivienda, y al par que veo un centro deshabitado, cuando veo muchísimas viviendas vacías. Algo está pasando ahí que es un problema bastante grande, ¿no? A nivel hipotecario, cuando tú te pones a buscar una vivienda, si estamos hablando de vivienda usada, pues tienes que hacerle la reforma o adecuar al piso a la situación más o menos actual. Me estoy imaginando, y además que cuando te pones a buscar una vivienda, ves cada piso que te da pavor entrar al piso y te tienes que poner a reformarlo, pues es un problema bastante grave que conlleva eso, que a la gente nos cuesta muchísimo trabajo dentro de nuestro sueldo y dentro de nuestra vida laboral mantener un piso o pagar un piso, con lo cual tenemos un problema muy grave. Pero es que estamos hablando de que un alquiler, lógicamente, si yo ya estoy trabajando y a mí no me interesaría compartir piso en un principio. Una persona ya de un rango de 30 y tantos, 40 años, no le interesa compartir un piso, ni le interesa tener su sitio para vivir. Es que la gente no puede pagar 850 o 1.000 euros de alquiler. Es que si tus sueldos son 1.500 euros, ¿cómo pagas 800 euros? Y cuando te vas a compras 4 cosas para una familia de 2, sí, y te gastas 70, 80 euros en una compra sencilla. Bueno, y ojo, que ahora se lleva mucho lo del fitness y tal, y comer bien es caro. Comer bien es caro, porque si quieres... Pero eso hay que hacer co-housing. Sí, sí. Totalmente. La verdad es que la gente, tenemos un problema bastante serio, nuestros sueldos no están subiendo, y la verdad es que cada vez tenemos, y ya ves tú, cuando estábamos hablando antes de lo del IVA, de los alimentos, pues menudo problema tenemos. Si a nivel alimentario o el aceite está bestialmente caro, ¿cómo vamos a mantenernos la gente en los próximos meses? Y seguramente va a aumentar el umbral de pobreza de aquí a poco tiempo. Totalmente. Pero Enrique, además estamos condenando a una generación entera. O estamos ya condenados. O ya condenada a no poder desarrollar un proyecto vital. Sin duda. Es que es algo extraordinariamente grave, que esas consecuencias las vamos a pagar, y de qué manera. Yo no sé si esta, en lugar de ser la legislatura del pelapollos que hemos visto hoy, debería ser la legislatura de remangarse y ver que este es un problema que hay que empezar a resolver ya. Eso lamentablemente no va a pasar. No, porque estamos viendo de una forma cada vez más evidente que priman siempre los intereses de partido y no los intereses generales, los intereses de esa frase que tanto se dice ahora, de mejorar la vida de la gente.
Pues es un discurso que se puede decir, pero a la hora de la verdad eso se cae por su peso. En algo teníamos que ser, Agustín, iguales a los sevillanos, pero mira tú por dónde, en ser igual de caros para los alquileres que ellos. Y realmente está ocurriendo algo, ya no solo en Granada, que es que te están cobrando una fortuna por vivir en un armario empotrado. Sí, claro, es que son armarios empotrados y son verdaderas fortunas lo que están pidiendo. O se pone pie en pared, que se puede, pero yo creo también, lamento ser tan pesimista hoy, que eso no va a ocurrir. Que se puede. Domingo. Se puede perfectamente. Yo creo que es una cuestión de voluntad política. Si estuviésemos hablando de otras cosas, igual no, pero no va a ocurrir. Yo no veo nada que me haga pensar que va a ocurrir, exacto. Pero yo creo que sí puede ocurrir. Aquí se puede hacer un plan de fomento del alquiler, como en su momento hizo la Junta de Andalucía, que funciona razonablemente bien para un determinado grupo de población con ciertos riesgos de exclusión, con problemas de acceso a la vivienda, y funcionó razonablemente bien. Aquí se pueden construir más VPO y no se está construyendo absolutamente nada, o muy poco. Aquí se pueden hacer cosas. Yo lo que me sorprende es una cosa. Estamos en el año, probablemente el año pasado sea, corregidme si me equivoco, el año, mientras hay datos registrados de mayor afiliación a la seguridad social probablemente de la historia del dato registrado. Y fijaros que tenemos el mayor número de afiliados a la seguridad social y un problema irresoluble creciente. No solo es, como dice, el fin de llegar a final de mes, la familia, el encarecimiento de los productos más básicos de alimentación y la vivienda. Que la vivienda, Agustín, yo la conecto también en el caso de Granada, y por eso quizá coincidimos con Sevilla, que el turismo con el alquiler de vivienda, que han sido no sé cómo decirlo, trasladadas del elemento residencial al elemento alquiler turístico puro y duro, ha sacado del mercado miles de viviendas, ha echado a los moradores tradicionales de los centros de las ciudades hacia los entornos más cercanos, ha encarecido el precio. En mi barrio, en este barrio no hay una vivienda, no dura un día, 2 días en alquiler. Y estamos hablando de la zona norte de Granada, no dura un día, y está expulsando a la gente hacia la área metropolitana. Pero como no hay vivienda, porque no se hacen promoción de vivienda pública, ni hay un parque de alquiler, pues normal, si tú tienes una demanda creciente y el producto no tienes más productos para satisfacer esa demanda, pues una de las cuestiones para encajar demanda es subir el precio. Y es lo que está ocurriendo. ¿Y tiene solución? Sí tiene solución. Lo que no sé es si hay voluntad de solucionarlo. Ahí tengo ya alguna duda. España es el país con menos parque público de vivienda de la Unión Europea, a mucha distancia de países de similares características al nuestro. Según los portales especializados en el tema, lo decía un poco Domingo, pero lo confirma la noticia. Ese éxodo hacia los pueblos del cinturón ha provocado además que la subida de los precios de la vivienda en los pueblos del cinturón haya batido todos los récords. Está por encima de Granada, solo se puede comparar con Almuñécar, con lo cual estamos generando un círculo vicioso absolutamente diabólico. Hay medidas, o se ponen en marcha medidas, que pudieran paliar este asunto. El bono de alquiler joven de la Junta de Andalucía. Para el que no se nos olvide, el Gobierno central ingresó en la cuenta de la Junta de Andalucía 68 millones de euros. Ni está, ni se le espera. Meses lleva sin resolver las solicitudes, primero porque se ha caído el sistema, después porque hemos tenido un problema técnico, dijo Moreno Bonilla, después porque hago dimitir a una funcionaria, después no se sabe muy bien por qué, pido paciencia y perdón. El caso es que el defensor del pueblo de Andalucía le ha dicho a la Junta que no tiene justificación alguna posible o en el retraso impresentable que tiene con el bono de alquiler joven. Carmen. Hombre, yo pienso que las consecuencias que puede desencadenar este tipo de retrasos son muy graves, porque ya el que alquila quizás sea una persona que necesita ese alquiler cada mes. Claro. Si ya eso va con retraso, por no decir la gente que está viviendo, pues esa inseguridad de decir, bueno, ¿y qué hago? Si no tengo para pagar, ha pasado un mes, ha pasado 2. O sea, me parece gravísimo. Desde luego inaceptable. Javier. El que alquila muchas veces no es el que le sale más económico, sino es el que el banco no le da absolutamente ninguna hipoteca porque tiene una precariedad laboral que no puede demostrar a lo largo del tiempo que tenga un trabajo continuo. Es decir, es que mi generación somos la de la crisis continua. Vivimos una crisis, salimos de una crisis, vivimos otra crisis y tal,
Y bueno, pues lo que nos encontramos es una precariedad laboral que contribuye en gran medida, y ya por eso también los alquileres, muchas personas están pidiendo no sé cuántos avales para alquilarte un piso, y crean un problema muy grave. Al final, me parece muy serio lo que estáis diciendo de la Junta de Andalucía, que haya 67 millones de euros que están totalmente parados, perdidos, cuando hay gente de verdad desesperada por tener una vida digna. Una vida digna, es decir, ya si tener un mantenimiento medio que laboral, como tenemos muchos profesionales, que mantenernos a nivel laboral nos cuesta bastante porque se nos queda muy alejado el tener un trabajo fijo, ya sea autónomo, sea como sea, ¿no? O sea funcionario, dependiendo mucho de tu formación. Si ya tienes una vida laboral precaria, encima tú no tienes un lugar adecuado. Hablaba antes Enrique de los armarios empotrados. Yo creo que todos los jóvenes de mi edad tenemos experiencia de vivir en armarios empotrados, con cocinas que aparecen debajo de donde sea, y tablas de plancha que te caen encima, ¿no? Entonces es un problema bastante serio, porque se trata en gran medida de la dignidad de una generación muy preparada, de una generación muy entrenada, que se ve muchas veces obligada a irse fuera a buscar otra calidad de vida. Porque de mis compañeros de promoción, prácticamente que todos, exceptuando en mi caso, salieron a trabajar a otros países. Todos han salido a trabajar a otros países. ¿Para qué? Van volviendo con los años de experiencia laboral, pero han salido a otros países a trabajar, a buscar una estabilidad que aquí es imposible. Entonces, profesionales que se fueron hace 16 o 17 años están volviendo ahora. Es decir, eso es tremendo. Has estado 17 años fuera de tu país desde que acabaste tu formación para volver ahora. Y ahora te encuentras pues un poco la situación que tienes, que no es que te estén dando un trabajo estabilísimo, ni la mejor de la vivienda, y desde luego ya los pisos que puedas adquirir se nos quedan muy lejos de esos pisos que se veían. Habláis de la zona norte, pero el CEDIN que yo conozco, pues había pisos muchísimo más grandes y tal. Eso ya es totalmente olvidado, porque prácticamente que de un piso de 100 metros cuadrados ya sacan dos, y es lo que hay, ¿no? Enrique. Pues mire, amigo, te voy a decir que en esto vuelvo a ser muy poco optimista. No, lo siento. Vaya tarde que no es tarde. Sí. Hoy estoy como la viuda negra. No creo, sinceramente, antes ha dicho el amigo Domingo que es un tema de voluntad política. Sí, pero es que yo no veo que vaya a haber voluntad política de consenso para eso. Hombre, el hecho de que tú lo has apuntado, el hecho de que esos 67 millones que ha dado otra administración para que tú los gestiones, y tú no los acabas de gestionar porque lo has zanjado cesando a una jefe de servicio, pobre teca, como si la culpa fuera de ella. Eso, ahí acabó la historia, cesando a una jefe de servicio. Por otro lado, es penoso que digan que es que se cae el sistema informático y que hay problemas técnicos. Siempre hay algún pretexto. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado desde que tú... ¿Hubo problemas técnicos? Son problemas técnicos históricos. A mí me parece que hay muy poca dignidad y muy poca vergüenza a la hora de argumentar eso. Sabiendo que hay, como dice Javier, toda una generación que está lampando porque tiene una enorme dificultad para meter la vida, aunque sea en un armario empotrado, en algún sitio. Y no hay forma de que eso se haga. La pregunta que habría que hacerse es, ¿por qué? ¿Hay detrás algún tipo de estrategia? Sería... ¿Qué? Domingo. No tendría sentido que lo hubieran. Que la estrategia que es castigar a la gente joven que no tiene, a las personas con dificultades para acceder a la vivienda. Si eso es para ponerse una medalla, si eso es para ponerse... Claro, eso es para ponerse medalla. Entonces lo que hay que pensar es que hay inexplicable. Es incomprensible, no tiene ninguna lógica. De todas formas, perdón, sí, no, perdón, Enrique. Siempre ha presumido el Partido Popular de ser grandes gestores. Ellos siempre se han puesto la medalla de grandes gestores. Desde que hay un nuevo gobierno en Andalucía, la gestión hace agua, no en este caso.
en casi todos los casos. No sé si luego vamos a hablar del gremio. Ahora vamos a entrar con el gremio de salud. El gremio de salud, que es Domingo. realmente penoso. No, un poco sí, es que lo que añadir mucho, pero es verdad que primero no creo que haya ninguna por ahí conspiración para no hacer viviendas para la gente joven, para familias monoparentales, para personas con dificultad. No Para darle los 68 millones. Por supuesto, no hay ninguna. Porque hacer una vivienda se te van 5 años, vale, de acuerdo. Pero es que yo tengo 68 millones para esa gente, que es para darle 200 euros al mes para el alquiler. Vale, pero aquí entonces lo que hay, y quizá se duermen los laureles la gente, pero también es verdad que la gestión que está demostrando hasta el momento al menos el Partido Popular, pues no es la gestión que nos habían vendido, de grandes gestores capaces de resolver problemas de forma eficaz. Pues no lo parece. La vivienda es un ejemplo de ello. En Andalucía tenemos muchos más ejemplos, pero ese es uno de ellos. Y no creo que no tengan voluntad de hacerlo, porque evidentemente, por lo que hemos dicho, tienen que tener en la mente la idea de solucionar los problemas de los ciudadanos, los que representan. Es una cuestión de incapacidad. Yo ahora mismo no, yo sé que voluntad política yo no la veo, pero sé que la hay, tiene que haberla, porque si no, es decir, tiene que haber voluntad política, e imagino que alguien dirá alguna vez vamos a hacer algo, porque se puede hacer algo, vamos a hacer algo, esperemos que en breve empiecen a funcionar, porque de momento no estamos viendo políticas serias en materia de vivienda. Esto tiene 2 nombres propios y los 2 granadinos. La actual alcaldesa era la consejera del ramo competente en vivienda cuando el bono de alquiler se puso en marcha. Gestión, 0 patatero. Su sucesora, Rocío Díaz, también granadina, parecía que era la llamada a solucionar el problema. Ya va para más de medio año como consejera y 0 patatero. Pero el problema de esto es que la sensación que se le traslada a la gente es que ¿para qué me sirven decenas de miles de funcionarios en la Junta de Andalucía? ¿Para qué estoy pagando decenas de miles de sueldos si son incapaces de resolverme esto? Carlos. Hombre, yo mi primera pregunta, ¿dónde están los millones? En la cuenta corriente de la Junta de Andalucía. Y efectivamente eso lo que hace es que el sistema es una gran demostración de para qué sirve efectivamente esos funcionarios. Y básicamente es una gran decepción para la generación joven también, porque claro, si ven que ya está funcionando tan mal, pues imagino no, lo veo porque tengo una hija con 20 años, están completamente decepcionadas del sistema, entonces no quieren formar parte del sistema y encuentran ese tipo de contradicciones y no creen en el sistema, y eso creo que es bastante negativo para un futuro próximo, porque esta generación de 20 años ya tiene una edad de estar trabajando y de, pues eso, contribuir, y entonces muy mal. Hay una desafección. Sí. Pues totalmente, Agustín, porque si al final hay un dinero, se puede solucionar, se puede buscar el camino, ¿por qué está estancado? ¿Qué sentido tiene eso? Al final esa decepción, como está diciendo Carmen, no tiene ningún sentido. Lo único que te conlleva es a mermar más tu calidad de vida como persona joven que podía adquirir ese bono y a crearte un problema económico mayor que podría estar invirtiéndolo en otras cosas, o incluso a tu propia formación, a miles de cosas que harían que fueras creciendo. Pero aquí nos vemos continuamente estancados. Os lo he comentado antes, somos una generación que vivimos una crisis continua. No sé la crisis que voy a vivir a los 65, que será la de no hay jubilaciones, probablemente, pero pues estamos dejando, sí estamos dejando a los espectadores llegamos. hoy con un cuerpecillo hasta ahora. Sí llegamos. Es que estoy ayudando al optimismo. Pero el caso es que en nuestra realidad tenemos un problema muy serio, y es que no se está dignificando nuestra vida. Cuando a nivel profesional, cuando tú quieres alquilar un piso, vas teniendo ya esa capacidad para poder desarrollarte. Es casi que humano, ¿no? Enrique, tú que además has sido probo funcionario. Probo durante 40 años. Pues mira, decía el amigo Domingo que él entendía que tendría que haber voluntad política. Esto es como la mil y el valor, se le supone. Pero se supone. Yo no veo ninguna señal ni ninguna muestra en año y medio, como tú has dicho, de que esto se vaya a resolver. Y ha habido ataques por parte de la oposición en prensa y la callada por respuesta. No se han defendido siquiera. Aparte de ser a la jefe de servicio y de decir que había problemas técnicos, no han vuelto a decir nada. Y es grave.
Ya no solo porque, claro, esos 68 millones, tú dices, están en la cuenta de la Junta de Andalucía. Si eso es así y la partida está ahí, no puede de ninguna de las maneras no tener caducidad. Ya verá la sorpresa cuando Eso tengamos que llegará un devolverlo. momento en que caduca y tengan que devolverlo, claro. Posible. Lo que pasa es que imagino que esos 68 millones que aporta el Estado suponen una aportación por parte de la Junta de, pongamos, 200 millones. No tenía una contrapartida obligatoria. Ellos Era solitos, 68 finalistas, ellos Ahí solitos. está. Ahora, si la Junta Entonces, quiere poner, que ponga. Si no quiere poner, que no ponga. Si no es necesario, lo desconocía, que la Junta tenga que poner, lo hace más incomprensible aún, Claro, ¿no? Lo hace completamente incomprensible. Ya, dice que algunas noticias que hemos leído, que mete el turbo para intentar la Junta, para intentar dar solución a esto, pero si no lo hace es incomprensible que tenga 78 millones y tenga ese problema en la calle, y 68 millones para resolver un problema. Pues la verdad es que... En fin, las mayorías comentarios. absolutas. Vamos a hacer una pausa chiquitita y entramos en nuestra recta final con la sanidad, claro.